¿Cuál es el aporte del socialismo al socialismo que hace la Revolución Bolivariana? Bueno, sin lugar a duda, el proceso bolivariano en lo que era la noche neoliberal, los tiempos donde todos nos decían que era el fin de la historia, que ya no había alternativa posible. La mano invisible. Claro, se nos había caído encima el muro de Berlín y bueno, la intelectualidad estaba cada vez más del lado del poder. Cuando surge a la final de los 90 este proceso bolivariano, hay que recordar que el proceso bolivariano es un proceso, primero, no es una revolución como así fija. Como las del siglo XX. Es algo que se va, que evoluciona y se radicaliza. Sí. No, incluso Chávez 98 es claramente socialdemócrata. Él no habla de nueva constitución y lucha contra la corrupción. Se reivindica de Tony Blair incluso en la época. Y se va radicalizando en 2004-2005 y en 2005 aparece esa figura del socialismo del siglo XXI. El solo hecho de poner de nuevo en el tapete de las discusiones de la izquierda latinoamericana el tema del socialismo desde un lugar de poder, que es el gobierno en este caso, ya es una irrupción, digamos, es una ruptura importante que permite dar de nuevo legitimidad un poco a esa discusión que parecía una discusión enterrada bajo lo escombro de lo que fue el socialismo burocrático autoritario de Europa del Este. Entonces hay un aire fresco, digamos, que nos viene de ahí. Y abre la gran discusión sobre cómo pensar en el siglo XX rupturas con el capitalismo, eso el socialismo. Y es un gran aporte. También un gran aporte desde la integración bolivariana, desde la creación del ALBA, por ejemplo, Alternativa Bolivariana de las Américas. La misma UNASUR, CELAC, sí, Petrocaribe. Claro, bueno, la UNASUR que es también un producto más amplio, pero igual. Claro. Ahora, por supuesto, también vale la discusión de la teoría y de la práctica, que es otra gran discusión. Y actualmente en Venezuela hay un montón de sectores del proceso bolivariano que dicen ahora queremos profundizar de la teoría hasta la práctica, con todas las dificultades, los obstáculos, los límites del propio proceso bolivariano. En esta discusión hay un montón de temas que surgieron, pero yo creo que no se puede pensar en el siglo XX el socialismo como se pensó en el siglo XX. Primero, como sacar lecciones, ¿no?, del siglo XX, del tema de la burocratización, del tema de la omnipresencia del Estado. Por ejemplo, en Venezuela se habla de crear un poder comunal. Esa idea yo creo que es muy potente. Los consejos comunales. Los consejos comunales, que es un aporte a nivel barrial territorial. Y la gran apuesta era pasar desde lo barrial territorial hacia una escala comunal y hacia incluso la figura del Estado comunal. Eso no se ha logrado todavía, lejos de eso. Era una tesis que tenía Lenin también, que manifiesta en el Estado de la Revolución, me parece, el Estado comuna. Sí, de hecho, claro, rescata eso. Sí, por cierto, los estudios sobre la Comuna de París, ¿no? Exacto, eso es lo que yo te iba a plantear precisamente, porque está el tema, hay incluso en Bolivia la tendencia que dirige el vicepresidente de Bolivia se llama Comuna. Claro. Claro, la tendencia que dirigía antes de ser el vicepresidente. Exacto. Entonces, ¿Linera, me parece? Sí, García Linera. Exacto, Linera. Entonces, una de las preguntas es, ¿hasta qué punto, con estos datos que estamos conversando, hay una suerte de vuelta a, quizás incluso a los orígenes de la Revolución Francesa, ¿no? A los tres conceptos fundamentales, ¿no?
Entonces, ¿hay algo de eso, no? ¿Es casualidad o no es casualidad? Yo creo que hay un regreso hacia las grandes discusiones estratégicas y eso es muy positivo. ¿Qué hacer del Estado? ¿Qué hacer de los recursos naturales? ¿Cómo nos integramos como pueblos en escala continental? ¿Cómo pensar las relaciones internacionales más allá del mercado? Todo eso es fundamental. ¿Y qué, digamos, intelectuales? ¿Quién lleva la batuta o quiénes están llevando la batuta en esta discusión? ¿Quiénes son las cabezas pensantes o los movimientos pensantes o los partidos pensantes? Bueno, la dificultad está ahí también, de que volver a pensar desde lo estratégico con nuevas orientaciones también. Por ejemplo, mencionaste a García Linera, el vicepresidente actual de Bolivia. Claro, desde el Grupo Comuna, como sociólogo crítico, justamente rescataba la figura comuna, la figura comunitaria, pero una vez vicepresidente defendió la figura del capitalismo ando-amazónico como primera etapa de la transformación social. O sea, ahí también está toda la pugna. Sí, la pugna entre... Lo mismo que le está pasando a Correa ahora con el tema del petróleo en la cuenca del Amazonas. Sí, en el proyecto Yasuní, por ejemplo, en Corea. Desde el poder y desde la teoría crítica vemos también los caminos, ¿no? Y las trampas de este proceso. Pero yo creo que dentro de las grandes potencialidades de este nuevo periodo están las discusiones, por ejemplo, sobre el buen vivir. Exacto. El buen vivir como proyección postcapitalista, que se está discutiendo en parte desde el momento indígena, ¿no? Cómo pensar nuestro modo de desarrollo, el modo de acumulación. Queremos ultraconsumo, hiperconsumo. Pensamos que nosotros como... también está el tema de la autogestión. Claro, ciudadanos, incluso espacio... energética, autogestión energética incluso. Nuestro espacio como ciudadano es el mall, como aquí en Chile. No, entonces hay que romper con esta visión y rescatar, ¿no? la visión más territorial, barrial, comunitaria. Y en eso la discusión sobre el post-extractivismo, que quiere decir qué hacemos con los recursos, la extracción de recursos, es muy potente. Es muy complicada también, porque necesitamos servicios públicos, necesitamos infraestructura, por supuesto. Y se toca también con esta idea del capitalismo, que es muy astuto, ¿no? De ubicar en las capas medias consumidoras, fundamentalmente en la mantención y el desarrollo y el fortalecimiento del capitalismo. Claro. Porque el hipercrédito, la hiperdeuda. Exactamente. Sobre eso yo te quería hacer una consulta, discúlpame, antes que se me olvide la idea. Uno de los temores del capitalismo hoy día, que lo han expresado incluso a través de artículos en los grandes medios de comunicación de la burguesía, es el tema de la desigualdad. ¿Ya? Incluso hace un tiempo atrás, el Time, uno de los medios de comunicación de Estados Unidos editorializó sobre los riesgos que tenía para el capitalismo la desigualdad. Y incluso planteaba que era la burguesía la que era responsable de eso, en la medida que se estaba apropiando, como tú decías muy bien, estaba concentrando y apropiándose de la riqueza sin dar, sin entregar. No. ¿Cómo ves tú ese fenómeno de este temor del capitalismo versus esta idea de que tienen que ser las masas, las capas medias, las grandes consumidoras y que van a ser finalmente los que van a salvar al capitalismo? Y este tema que tú estás diciendo del buen vivir, de la autogestión, que tiene esa contradicción, digamos, no cabe duda, ¿no? Claro. Bueno, de hecho en Europa actualmente, y ya está traspasando la frontera europea, hay un gran debate en base a un libro que se llama El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. Exacto, que está muy en boga también acá la discusión. No es un autor revolucionario para nada, claro. Miembro del Partido Socialista Francés, socialdemócrata, pero que hizo un trabajo muy denso de estadísticas. Y eso demuestra también la preocupación de la élite, ¿no? del sistema por lo que Piketty llama el capitalismo patrimonial, donde ya no hay ninguna redistribución de riqueza y eso crea contradicción dentro del propio capitalismo porque ya no hay demanda, ¿no? Para alimentar la máquina económica. Y eso creo incluso grandes periódicos de Estados Unidos comentaron el libro de Piketty sobre el problema de la redistribución de la riqueza en el capitalismo. Para ellos el problema no es terminar con el capitalismo, es como
hacerlo funcionar mejor, redistribuyendo en parte para que haya menos contradicciones de clase, digamos. Desde nuestro punto de vista, la figura misma del capitalismo tiene en su seno el germen de estos conflictos. Ahora vemos que en el sur, ¿no?, en la periferia del sistema, en América Latina, por ejemplo, ahí están muy fuertes las contradicciones. Por ejemplo, el caso de Brasil, son años de crecimiento. El gobierno Lula, Dilma Rousseff, fueron años de crecimiento de 6, 7, 8%. Pero al mismo tiempo las desigualdades sociales siguen siendo muy grandes. Aunque por la primera vez, lo dice la CEPAL, en América Latina, se están reduciendo un poquito las desigualdades sociales, por la primera vez. Yeah. Es en Venezuela donde más se redujeron las desigualdades sociales. El índice de Gini es el más bajo de América Latina. Entonces eso es notorio. Sí. Pero por ejemplo Brasil hace parte de los 10 países del mundo más desiguales. Entonces ahí tenemos un caldo de cultivo de grandes contradicciones y la gran problemática es cómo partidos de izquierda, partidos realmente de izquierda, anticapitalistas, digamos, pueden hacer propuestas para resolver esta contradicción desde la perspectiva de la igualdad, desde la perspectiva... entonces, de nuevo está el gran tema que es un tema histórico, ¿no?, de las relaciones de producción. ¿Qué hacemos del sistema productivo? ¿Quién lo controla? ¿Para qué sirve la riqueza? Si es para exportar soya hacia los países ricos o si es para desarrollar nuestros propios países, ¿no? Frank, sabemos que el socialismo naciente es un socialismo débil, ¿cierto? Y que el capitalismo agonizante no está muerto. Y en estos momentos ya se sabe que Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en el mundo, lo que es una amenaza para este planeta. Estados Unidos es una amenaza, como imperio, como casa matriz imperial. ¿Cómo debe abordar América Latina como continente o subcontinente el tema militar? Pensando en lo que está sucediendo en Siria, en lo que sucedió en Irak, las amenazas continuas contra Irán y lo que pasa en Corea del Norte, que viven con una amenaza que es terrible. ¿Pudiera Estados Unidos tener un plan geopolítico similar al que hay en Medio Oriente y en Asia con nuestro continente? Bueno, claro, el tema del militar imperialista es una de las grandes contradicciones del sistema mundo. Y incluso yo creo que la gran paradoja de nuestro periodo actual es que hay una crisis tremenda del capitalismo, eso en particular en su corazón. Unión Europea, Estados Unidos, desde 2008 es una crisis tremenda. En Europa están aplicando planes de ajuste, sí, como lo aplicaron en Argentina o en Chile, sí, en los 80 y 90. Pero para nada está muerto el capitalismo, incluso está utilizando la crisis para reajustes. Eso está muy claro lo que está pasando en la Unión Europea. Y a nivel latinoamericano, por cierto, resistencias sociales hubo y hay gobiernos nacional populares que también intentan tener más autonomía y soberanía nacional, pero tampoco como lo fue la Revolución Cubana, como lo fue la Revolución Sandinista, hubo ruptura con el capitalismo en América Latina, hay que decirlo. El propio Chávez decía, todavía no hemos roto con el capitalismo en Venezuela. De hecho, el PIB, la riqueza en Venezuela, el sector privado ha crecido en Venezuela en los últimos 15 años. Entonces hay que tenerlo claro sobre en qué estamos parados. Frente a eso, hay un gran peligro y una gran presión geopolítica que es del imperialismo, como bien lo dijiste. Vemos que hay golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, está abril 2002 en Venezuela, Honduras, Paraguay, las bases militares. El caso colombiano, que es tal vez el más candente actualmente en América Latina, con el proceso de paz. Y frente a eso, de nuevo, la gran dificultad es que sabemos que los movimientos sociales, solo desde su territorio, desde lo local, con toda la potencialidad que tiene, no es suficiente.
no solo desde lo social podemos enfrentar el imperialismo, por ejemplo. No solo desde lo social podemos enfrentar amenazas del golpe de Estado. Entonces, de nuevo está la discusión sobre lo político y la organización política para a un nivel incluso institucional. De nuevo tenemos que pensar lo institucional, lo organizativo, el partido, los partidos, los movimientos y el tema del Estado para cómo enfrentamos estos peligros. Y por eso que yo digo que siempre hay que sacar lecciones de los procesos del siglo XX, el proceso chileno, la experiencia chilena de la Unidad Popular en los 70. Es una demostración clara que cuando los movimientos de los trabajadores, la clase obrera, la izquierda marxista van más allá o pone en peligro la hegemonía, ¿no?, de las clases hegemónicas dominantes, pero también los intereses de Estados Unidos o de grandes potencias, viene la represión, son capaces de un baño de sangre incluso para impedir eso. Entonces tenemos que tener eso en cuenta para enfrentar el nuevo periodo, las potenciales alternativas al capitalismo. Vamos a ir a un corte y luego volvemos con la parte final de este nuevo capítulo en Puerta Giratoria.